en el libro de Génesis, capítulo número 2, versículo 18. Y es muy fácil encontrar el libro de Génesis porque es el primer libro de la Biblia. En el capítulo 12 son los que están aprendiendo a leer la Biblia. Es el capítulo, hablamos del número mayor o el número grande y el versículo número pequeño. Versículo 18 de Génesis 2. Y dice la palabra del Señor: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mis hermanos, en esta mañana es una mañana muy especial por la siguiente razón. Nuestros hermanos Rodolfo y nuestra hermana Yolanda, Dios les concedió en esta semana, ¿verdad?, el viernes llegar a 50 años de vida matrimonial. Y ellos invitaron a sus hijos, a sus nietos. No tienen bisnietos todavía. Ya vienen en camino, ok. Bueno, y invitaron a toda la descendencia del matrimonio Espinosa Estrada, ¿verdad? Y están aquí con nosotros. Algunos vienen de Monterrey, todos de sus hijos con sus familias, y Juanita, que está aquí con sus hijos, y Blanca también con su esposo y con sus hijos. Mis hermanos, yo no sigo en el sermón si ustedes no nos invitan a todos al pastel o a la comida. Sí. ¿Cómo ven? ¿Le seguimos o hasta que nos inviten así? De perdido a la familia pastoral, ¿qué les parece, hermanos? Y comemos como ustedes no se dan una idea. Mis hermanos, y qué bueno es el acontecimiento, ¿no?, de nuestros hermanos. Y nos gozamos, dice la Biblia que nosotros debemos gozarnos con los que se gozan. Y ellos en este domingo, por eso algunos cuando llegaron aquí al santuario en la mañana me dijeron: ¿qué va a haber, hermano? Porque no es usual que tengamos esto, o sea, los arreglos florales. Y les tenía que explicar, es que va a haber un servicio especial por 50 años de vida matrimonial. Y mis hermanos, y qué bueno que aparte de que ustedes celebran en el mes de mayo su 50 años de vida matrimonial, pues en el mes de mayo en nuestra iglesia siempre tenemos la costumbre de dedicarlo a la familia. Por eso durante los domingos hemos visto familias como la familia Romo García, ¿verdad? Sí, que el domingo pasado estuvo la familia de Noé. Está bien, ¿verdad? El domingo pasado, ¿quién estuvo? Romualdo, sí, discúlpame, Romualdo, sí. Y el primero fue Noé, ¿verdad? Sí, entonces por eso este énfasis. Bueno, en esta tarde, en esta hora, voy a hablar sobre la vida matrimonial. Yo dije que teníamos que hablar sobre la unidad, que es el énfasis que en esta hora nosotros vamos a compartir. No sé si usted está de acuerdo, pero el matrimonio es un evento alegre y al mismo tiempo es un evento muy serio. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, recordamos aquellas palabras que el juez o el ministro evangélico le dice a cada uno de los contrayentes cuando hacen sus promesas o sus votos matrimoniales? Más o menos es así: al tomar a la mujer cuya mano estrechas a la tuya como tu legítima esposa, yo requiero de ti la promesa de que la amarás y estimarás, de que la honrarás y la protegerás, en la enfermedad lo mismo que en la salud, en los infortunios que oscurecen tus días como en el bien que alumbra tu camino, y que serás leal en ella en todas las cosas hasta que solo la muerte haga separación entre los dos. ¿Y se acuerdan qué dice el juez o el ministro? Lo prometen así y los dos hacen sus votos matrimoniales. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, escuchamos con emoción ese día de nuestro enlace matrimonial estas palabras? A veces el juez o a veces el ministro dice: mírense los dos a los ojos.
Y mis hermanos, están los dos ahí enamorados, mirándose a los ojos, diciéndose sus votos matrimoniales. Probablemente en nuestras mentes evocamos y en nuestro corazón este cúmulo de recuerdos. Pero mis hermanos, ¿qué les parece si nos detenemos por un momento para meditar en algunos puntos que tienen que ver con esta institución preciosa y útil que se llama el matrimonio? Hay una pregunta que tenemos que contestar. ¿Para qué es el matrimonio? ¿Para qué nos vamos a casar? O sea, ¿para qué dos personas totalmente diferentes deciden la unión matrimonial? ¿Por qué, hermanos? A lo mejor alguien podría decir, bueno, porque nos amamos. Otros podrían decir, bueno, porque no quiero estar solo. Otros podrían decir, bueno, porque las circunstancias así me obligan. Otros podrían decir, bueno, porque me conviene económicamente. Pero mis hermanos, ¿realmente por qué es el matrimonio? Yo lo dije hace algunos domingos. Muchas veces cuando le preguntamos a él o a ella que se van a matrimoniar, decimos, bueno, ¿y por qué te quieres casar? Es que hay química entre nosotros. Pero pasa el tiempo y como que aquella química, ¿qué? Como que ya no hay. Ya no hay esa química y son como el agua y el aceite, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿para qué es el matrimonio? Primero, pues, queremos decir que Dios lo instituyó. El matrimonio, hermanos, no es un invento de los hombres, ni del gobierno, ni de cualquier, vamos a decirlo así, institución. La Biblia dice que el matrimonio Dios lo instituyó. Entonces eso significa que el matrimonio tiene su origen en el corazón de Dios. Entonces el matrimonio debe responder a algunos propósitos sabios que Dios mismo proveyó. Podemos decir, y vámonos por favor al texto del versículo 18 de Génesis 2. Cuando la palabra del Señor dice, y dijo ahora Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando hablamos de la unidad en el matrimonio, es importante que nosotros entendamos que cuando hablamos de la unidad del matrimonio tiene que ver primero con el compañerismo. La palabra del Señor nos dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y esto es lo que la palabra de Dios nos recuerda. Entre todas las especies de animales que Dios había creado, no había ninguna con la que Adán pudiera tener compañerismo. Imaginémonos a Adán, creado por Dios. Entonces Dios, dice la Biblia, lo pone en el medio del huerto. Entonces la palabra del Señor nos dice que cuando Dios ve al hombre, dice que Dios ve soledad en el hombre. Aún en la perfección en que fue creado Adán, dice la Biblia que él estaba solo. Mis hermanos, Adán necesitaba a un ser igual a él. Adán podía tener compañerismo con Dios, pero Dios era un ser superior. Adán podía tener compañerismo con los animales, pero los animales eran inferior a él. Entonces la palabra de Dios dice que Dios hace caer a Adán en un sueño profundo. Y cuando él se despierta, dice la Biblia que mientras él dormía, de un costado del hombre saca a la mujer. Me gusta mucho esto que yo escuché en un sermón. Dice que Dios no sacó a la mujer del hombro del hombre para que la mujer no se sintiera en igualdad con el hombre. Miren, yo vi que algunos luego movieron así. No, espéreme, todavía a ver si la esposa también le hace así a usted. O sea, Dios no la sacó a la mujer de aquí para que la mujer no fuera la mandona. Y hoy en día tal parece que hay una lucha en aquellos que se decían que tenían química, a ver quién tiene qué, quién lleva las riendas y quién lleva los pantalones en la vida matrimonial. Y decimos, cuando el hombre es así autoritario, decimos, es un macho. Pero cuando la mujer es, ¿cómo se le llama? Pero Dios no la sacó tampoco a la mujer de los pies del hombre para que el hombre ¿qué?
no la pisoteara. Dice la Biblia que la sacó de un costado. Y cuando yo escuché aquel sermón, dice, la sacó cerca de su corazón, porque ahí es donde la mujer tiene que estar siempre respecto a su comunión con el hombre, cerca de su corazón. Mis hermanos, sin duda que Adán se sentía triste. El compañerismo, mis hermanos, es una fuente de alegría y de ayuda necesaria. La Biblia dice que la mujer debe ser una compañera del hombre y el hombre debe ser un compañero de la mujer. ¿Y qué es lo que alimenta ese compañerismo? Es el amor que se tienen y se profesan el uno al otro. Y yo entiendo que debe ser un amor constante, un amor fuerte, un amor siempre fresco y expresivo. Un amor constante, mis hermanos, que nada puede cambiar. Un hombre se sacó la lotería y se hizo multimillonario. Entonces llega corriendo a su casa y emocionado le dice a la mujer: mujer, mujer, me saqué la lotería, soy multimillonario, prepárate las maletas. Y la mujer emocionada dijo: ¿ropa de calor o ropa de frío? Dijo: la que tú quieras, la que se va a ir eres tú. Sí. Yo espero que si usted compra cachitos de lotería, cosa que no le recomiendo porque ese hace un vicio, si usted se saca la lotería no le va a decir eso a la esposa. Porque, mis hermanos, la palabra de Dios dice que cuando nosotros alimentamos el compañerismo es a través del amor recíproco. Debe de ser un amor constante, un amor fuerte, siempre fresco y expresivo. Cuando vamos a la palabra de Dios, en el libro de los Cantares, hallamos expresiones hermosas que los esposos se dicen mutuamente. Si usted quiere seguir enamorada, usted quiere seguir enamorado, si usted quiere expresar amor, yo le recomiendo que no le lea a su esposa Primera de Corintios. Porque Pablo ahí habla acerca de ¿qué? De las divisiones que se daban dentro de las iglesias, los problemas. No, hermanos, yo le recomiendo que le lea Cantar de los Cantares. Porque, mis hermanos, es un libro que nos habla acerca del amor entre un hombre y una mujer. Algunos dicen que ese libro, mis hermanos, todo lo que se escribe de ese libro simboliza el amor de Cristo. ¿Por quién? Por su esposa, que es la iglesia. Fíjese lo que dice el Cantar de los Cantares: ¿qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. Si yo le dijera eso a mi esposa, estoy bien seguro que ella se me quedaría mirando así. ¿De dónde sacó tantas palabras dulces? Ay, porque hay hermanos que yo conozco que se dedican a hacer poemas. Claro, hermanos, como de ninguna, ¿verdad? ¿No nos ha hecho un poema del matrimonio, hermana? El próximo domingo, por favor, prepárelo. ¿Sí? Ya la estoy promocionando, hermana, Cuando yo he ido al Tesoro, hermana, y ahí tienen vendiendo sus CDs. No me ha dado ninguna regalía a mí. Las primicias, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice también? ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjuras. Mi amado es blanco y rubio. No, esto sí se la creó a mi esposa cuando lo dice, ¿verdad? Señalado entre 10,000. ¿Quién es esta que se muestra como alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden? No, cuando yo leo Cantar de los Cantares digo: no, hombre, estos sí eran felices, completamente felices. Hoy en día tal vez lo que nos falta a muchos matrimonios es romanticismo. Y hay varones que dicen: ¿cómo voy a mostrarme yo así romántico con mi mujer
después ella se va a aprovechar. No, mi hermano, usted no sabe. Sea romántico y la va a tener aquí, mire. Sí, porque usted dice, es que se aprovecha después. No, mi hermano, vas a salir ganando. Yo por eso entiendo que el libro de los Cantares, cuando habla de este amor entre pareja, entre un hombre y una mujer, yo le aseguro que el hombre de Cantares era un hombre afortunado. La mujer de los Cantares era una mujer afortunada. Algo, mis hermanos, que nosotros tenemos constantemente que practicar. Así pues, deben tratarse los esposos con palabras de cariño y de consideración. La palabra de Dios, el apóstol San Pablo dice que nuestro trato con nuestras esposas no debe ser áspero. Y como que a algunos de nosotros se nos olvida esto. Mis hermanos, el amor debe ser un fuego que le da calor al compañerismo y lo haga inspirador, útil y constructivo. Y este compañerismo, hermanos, es para todo el tiempo. No dice la expresión en los votos matrimoniales, hasta que la muerte los separe. Mis hermanos, la esposa no siempre será joven y bella. Alguien dijo que las esposas con el tiempo se van a parecer a la suegra. Mi suegra es la mujer más guapa de la iglesia. Entonces, pero también los esposos con el tiempo se van a parecer ¿a quién? Al suegro. La esposa no siempre será joven y bella, ¿está de acuerdo? Pero déjeme decirle una cosa, hermanos. Cuando usted sabe la historia de Abraham y Sara, ya eran un matrimonio de edad avanzada. Pero la Biblia dice que Sara era ¿qué? Era una mujer hermosa. Aún con sus años, era una mujer hermosa. No, a veces la mujer dice, ya lo tengo seguro, ya me casé con él y fodongués para toda la vida. No, hermana, arréglese. De vez en cuando váyase a un salón de belleza. No de vez en cuando, de perdido todos los años. Que le hagan un milagro. Y tal vez usted diga, pues diga algo de los esposos. Hermanos, cómprense chuchuluco, de esos de que ya. Y todavía hasta el partido por el medio con el chuchuluco, sí. Mis hermanos, porque ese esposo que era fuerte y guapo, solamente lo ves en las fotos. Porque con el tiempo, aquel que te impresionaba su pelo, así como le ponía hasta gel y briandina, ¿verdad? Ahora, sus grandes entradas, ¿sí? Y de guapo, nada. Además, lo ves. Y te acuerdas del instructor del gimnasio. Dices tú, qué bárbaro, qué gran diferencia hay, ¿verdad? Ni modo, ámalo así, con su panza caguamera, ¿sí? Mis hermanos, el tiempo y los trabajos de la vida irán estampando su sello de decaimiento. Yo me imagino que Sara era una mujer bella, pero mis hermanos, quisiera suponer que era una mujer no solamente bella con su genética, sino era una mujer que se sabía arreglar. Sí. El tiempo y el trabajo de la vida irán estampando su sello de decaimiento. Pero el compañerismo debe continuar y debe seguir, aún incrementándose con el correr de los años. No es bueno que el hombre y la mujer estén solos. Por eso, en el matrimonio siempre tenemos que cultivar el compañerismo, hermanos. Hoy tal parece que lo único que hacemos es cuando nos hablamos es para insultarnos,
para ofendernos, para muchas veces faltarle respeto a nuestro esposo, a nuestra esposa. Y la Biblia dice que eso no es correcto. Punto número 3 de la unión matrimonial: la procreación. Este propósito es muy claro en los planes de Dios al haber instituido el matrimonio. En Génesis 1, 27 y 28 dice: y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Por eso hizo hombre y mujer, o sea, macho y hembra, para que los dos se complementen físicamente. De esta manera, hermanos, Dios garantizaba que la tierra se vería poblada. Entonces, mis hermanos, tener hijos en el matrimonio es un deber necesario y es un deber santo según la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Nunca se ha preguntado usted? ¿Por qué cuando Dios le promete a Abraham que iba a hacer de él una gran nación y que en él serían benditas todas las familias de la tierra? Pero dice la Biblia que en la unión matrimonial de Abraham con Sara, Sara era estéril. Y dice la Biblia, y remarca, dice que había cesado la costumbre de las mujeres en Sara. No solamente era estéril, sino que la Biblia dice que la mujer ya no tenía la costumbre de las mujeres. Entonces la Biblia nos enseña que Abraham tuvo una sierva que se llamaba Agar, y él tuvo relaciones con ella y le nació un hijo, Ismael. Tal vez usted se pregunte, bueno, Dios dijo que iba a ser de Abraham una gran nación, ¿por qué no lo hizo a través de Ismael, que era la descendencia de él con Agar? Mis hermanos, por una sencilla razón: Dios es santo y es un Dios de orden. Dios no iba a establecer su promesa en la amante, o sea, en la sierva, en la que él tenía relaciones que no era su esposa. Dios, como es santo, iba a establecer su promesa en quién y a través de quién, a través de Sara. Por eso la palabra de Dios nos dice que con el tiempo Sara, hermanos, se embaraza y Dios hace un milagro. Y Dios, hermanos, nace Isaac, y dice la palabra de Dios, de Isaac le nacieron 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Jacob, mis hermanos, en Jacob Dios establece la línea judía. Entonces, mis hermanos, Dios bendice cuando en el matrimonio se entiende que una de las razones y el propósito de la unión matrimonial es la procreación. Entre las mujeres hebreas, tener hijos era considerado como una bendición de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque seguramente cada mujer pensaba que podía ser la madre del Mesías. Cuando una mujer no podía concebir en la Escritura, era porque era estéril. La mujer sufría y se apenaba. Y hay una historia, dice la Biblia, en el caso de Raquel. La Biblia dice que un día Jacob, mis hermanos, cuando huía de su hermano Esaú, vio que una mujer venía con su rebaño. Y dice la palabra de Dios que lo que él hace es abre el pozo donde ella le iba a dar de comer a sus rebaños. Y dice la Biblia que él inmediatamente se quedó enamorado de esa mujer. Y luego la Biblia dice que antes de que la mujer se vaya, se retire, le da un beso. Y todos conocemos la historia. Esa mujer era Raquel. Cuando él va y pide la mano de Raquel con Labán, la Biblia dice que Labán le dice: trabájame 7 años por mi hija. Hermanos, él trabaja 7 años por Raquel porque la amaba. Entonces la Biblia dice que cuando va y pide a la hija, se hace toda una fiesta de bodas.
Y en la mañana, cuando él pasa la noche con su esposa, en la mañana se da cuenta que no era Raquel, que era Lea, era la hermana mayor de Raquel. Y la Biblia dice que Lea lo único que tenía precioso eran sus hijos, sus ojos. Pero en cambio Raquel, hermanos, era una mujer hermosa. Cuando Jacob va y le reclama a su suegro, su suegro le dice: es que tú no sabes la costumbre que tenemos nosotros. Primero sale la mayor y después la menor. Lo engañaron, como él engañó también. Entonces la Biblia dice: bueno, ok, no renuncia a Lea, dice la Biblia. Entonces le dice: pero quiero que me des a Raquel como esposa. La Biblia dice que Labán le dice: bueno, trabájame otros 7 años. Yo cuando leo este pasaje, yo digo: el día que alguien venga a pedirme a mis hijas como su esposa, le voy a decir: trabájame 7 años. Fíjate, 7 años por Ana y 7 años por Sarai, 14 años me van a trabajar. Hermano que tiene mujeres, agarre el ejemplo, ¿sí? ¿Cómo? O sea, hermano Rodolfo, usted educó a sus hijas, tuvo 3, y las educó, y las formó, y todo lo que tiene que ver, para que sus yernos vinieran y dijeran: me concede la mano de su hija. Mira, nada más así. O sea, a ellos no les costó, pero no se apure, la van a pagar si tienen hijas, ¿sí? No se preocupe, la van a pagar. Y uno como padres, ¿qué dice? Con todo el dolor de nuestro corazón, las dejamos ir, ¿sí o no? Y cuando son hijas, y cuando son hijos, y cuando nos traen al futuro esposo o a la futura esposa, hermanos, hermanas, y sobre todo hermanas, por favor sean discretas, no las barran así discretamente. No, porque algunas son así como dices. Yo me acuerdo que me decía un amigo: mira, ves aquella persona, y yo volteaba y decía: despístale, por favor. Siempre el futuro esposo o la futura esposa de nuestros hijos nunca están ¿a qué? A la expectativa nuestra. Pero hermanos, ellos los escogieron y ellas las escogieron, y nosotros nos aguantamos. Nada de que el de la esquina tiene miscelánea y es dueño de... No. Entonces, ¿qué dice Raquel? La Biblia dice que Jacob no renuncia a Lea y sigue teniendo hijos con Lea. Cuando se casa con Raquel, Raquel no le daba hijos porque era estéril. Y a mí me gusta cómo en Génesis 31, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Jacob no amaba a Lea, amaba a Raquel. Y uno dice: hermano, entonces es válido tener 2 esposas. Salomón tenía 3,000 concubinas. Si con una no nos damos abasto, hermano. O sea, la Biblia es muy clara en esto. El tener hijos no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Y por cierto, una responsabilidad muy grande. Pero si buscamos la dirección del Señor, Él nos puede ayudar. Así que la segunda razón de la vida matrimonial es la procreación. Y por último, para dar conocimiento de Dios. La responsabilidad principal de los padres para con los hijos es instruirlos en los caminos de Dios. Deuteronomio 6 y 7 leemos las palabras preciosas de Jehová dando mandamiento a los padres. Y dice:
Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Por favor, póngame atención. Muchos de nosotros venimos al conocimiento de Cristo ya siendo adultos. Veníamos de familias con un contexto religioso tradicional, de la religión tradicional. Entonces, mis hermanos, cuando entramos al conocimiento de la palabra de Dios, al Evangelio, nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros perdimos el tiempo. O mejor dicho, perdimos la oportunidad de educar a nuestros hijos desde pequeños. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que cuando se constituye un matrimonio, el matrimonio debe desempeñar una función cuando tiene hijos. Muchos de nosotros nos afanamos por darle a los hijos alimento y ropa, medicamento y educación. Y eso es muy bueno, mis hermanos. Eso es muy bueno, o sea, y sígalo haciendo. Pero lo que yo no entiendo una cosa a veces de ustedes los padres, y hablo a matrimonios de mi iglesia. ¿Por qué las cosas espirituales y las cosas de Dios las dejamos como al olvido? A veces después de mi tiempo de oración aquí en el área social, cuando salgo a hacer ejercicio, veo a muchos de ustedes que van y dejan a sus huercos al México americano, pasan por allá, y yo digo, y a veces hago la reflexión, ¿y si pusieran el mismo empeño por las cosas espirituales? Porque a la escuela, hermanos, secular, aunque el huerco no quiera ir, tú dices, tienes que ir porque para eso yo pago una colegiatura. Y si no paga, aunque sea una escuela pública, usted lo manda a la fuerza. Pero para las cosas espirituales, ay no, es que lo que mi hijo decida, lo que su hijo decida. ¿Cómo? ¿Cómo que lo que su hijo decida? Con razón me doy cuenta, hermanos, tal hijo, tal padre. Lo que nuestros hijos decidan en las cosas espirituales, ay, no lo traigo porque me da cosa levantarlo en las mañanas a la escuela dominical viéndolo dormido. Pues levántelo. Porque usted no sabe el gran mal que usted se está acarreando y que le está haciendo al hijo, porque no lo está educando en el temor y en el conocimiento de Dios. Y la Biblia dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Después anda usted, hermano pastor, hable con mi hijo. ¿Por qué, hermano? Es que anda muy rebelde y a veces me dan ganas de decirles, por su culpa. No le eche la culpa a la iglesia ni al pastor. Es que el líder de célula o el consejero de jóvenes. No, hermano. Es usted. Usted y nada más que usted. Es que con las amistades que andan mis hijos, no. No salga con eso. O sea, eso es como estar poniendo una barrera de defensa. Es usted el responsable. Sin embargo, hermanos, o mejor dicho, añadiendo, es en el hogar donde se descuida lamentablemente las cosas espirituales. Porque en nuestra casa estamos más preocupados por tener todas las comodidades técnicas y materiales de la vida moderna. Sí, hermanos, de eso estamos preocupados. Que alguna vez usted diga, quisiera
tener el deseo de que mi hijo o mi hija, en vez de que me digan mamá, no hay señal del internet que le digan, oyes, ¿dónde está mi Biblia? No la encuentro, he perdido, que digan eso. Mis hermanos, la filosofía de hoy es para ser feliz y hay que tenerlo todo y estar a la moda, aunque lo espiritual no sea atendido para nada. Mis hermanos, si por ese descuido surgen muchos problemas en el hogar y en las familias. Es por eso que es importante que nosotros les demos una enseñanza bíblica a nuestros hijos. Es importante, mis hermanos. Es importante. Mira, yo te desafío a que analices y observes una cosa. De matrimonios que desde pequeños trajeron a sus hijos a la casa de Dios en el estudio de la palabra y los traían muy en cortitos en cuestión de las cosas de Dios. Míralos dónde están ahorita. Yo te aseguro que son matrimonios que no tienen ningún sobresalto porque saben que sus hijos viven en el temor de Dios. Y aquí en la iglesia yo tengo varios matrimonios que le doy gracias a Dios por ello. Yo le pregunto, ¿usted cree que yo a veces no batallo con mis hijas? Aun cuando viven aquí a la salida, en la casa que está aquí a las espaldas. Órale, prepárate, levántate, vámonos. Y no porque sea el pastor, hermanos. Es simple y sencillamente porque mi esposa y yo entendemos que tenemos una responsabilidad para con Dios respecto a nuestros hijos. Es importante también que el cristiano entienda que tiene que estar unido en yugo igual y que formen hogares cristianos. Un buen comienzo puede asegurar que habrá una buena continuación y un buen final. Mis hermanos, gracias al Señor porque algunos de ustedes ya tienen 10, 15, 20 años, 25, como los hermanos ya 50 años de vida matrimonial. Y gracias a Dios, mis hermanos, por la descendencia que Dios les ha dado. Amén. Y yo quiero finalizar lo siguiente. La unión matrimonial es una bendición del cielo. Es también la base de la familia y recio pilar de la sociedad humana. La familia fue la primera institución que Dios estableció, lo cual nos hace pensar que si el hogar anda bien, la iglesia y la sociedad andarán igualmente bien. En un matrimonio y en un hogar se debe honrar a Jesucristo. Hay que invitar para que Jesús sea el huésped permanente. Con Jesús y Dios, su hogar le irá bien. Sin Él no podrá haber felicidad completa. Mis hermanos, meditemos en la palabra dicha en esta hora y que Dios traiga bendición sobre cada una de sus vidas.